Capítulo 6. A pesar de que Mario no me entendía, quiso hacer méritos por verme contenta y me prometió el próximo descanso, del que disfrutáramos hacer ese viaje a Portugal, que postergábamos una y otra vez. Y llegó el día de materializarlo. Esperaba con entusiasmo el regreso de mi esposo. Quería comprobar que nada había cambiado entre nosotros. Por fin, pasaríamos 2 semanas solos en Portugal. Mi tristeza le había convencido, sin saber aún cómo, para dedicarnos el tiempo que necesitábamos, y no sabía cómo llenar mi vacío. Considerando que para mi marido lo único importante y serio eran sus padres y el resto de su familia, me sentía halagada por aquella dedicación con la que me obsequiaba. Si mi madre fuera capaz de leerme los pensamientos, lo sentenciaría. Lo que Mario hacía no debía ser fundamento ni excusa de mi error por necesitarle. El distanciamiento que había adoptado mi marido con respecto a su familia y en concreto con su hermano Álvaro nos estaba propiciando un acercamiento. No consideraba que fuéramos una pareja sin futuro, pero me sentía tan distanciada de sus problemas. A veces paladeaba su preocupación y le observaba esperando que me expresara el dolor que le ahogaba. No logré que compartiera su peso conmigo, pero las cosas estaban cambiando. La despreocupación a la que había llegado Mario progresivamente desde los últimos 3 meses, sesgando su pasado de nuestro presente, me favorecía. Su entrega en las conversaciones que iniciaba había cambiado. Me escuchaba sin interrumpirme, con sus jocosos comentarios, y después me comentaba lo contento que estaba por no tener que ver a su hermano aquellos días. Tuvimos que sobrevivir a 12 años de relación para que me dijera aquellas palabras. Me di cuenta que tras su sonrisa se escondía una profunda timidez a mostrar sus deseos de liberarse de aquellas cargas familiares a las que estaba intentando poner fin. La distancia que nos separaba de Gijón en aquellas esperadas vacaciones relajaba a mi marido. Su mente estaba callada. No había sentimientos de culpa por su parte, por dejar a su familia a 400 kilómetros de distancia. El silencio de su alma, lejos de sentir vacío, le tranquilizaba. Sonó el teléfono de Mario una noche después de cenar en la terraza del hotel. ¿Sí? Dígame. ¿Es usted Mario Salas Fernández, hermano de Álvaro Salas Fernández? Empezó a temblarle la mano a mi marido. Se levantó y mientras hablaba con el policía, cambiaba los zapatos de un sitio a otro de la habitación, como queriéndolos meter en la maleta, pero sin saber cómo hacerlo. «Tenemos que regresar inmediatamente», me dijo nervioso al colgar. «Álvaro se ha tirado por la ventana. Aún está vivo, pero muy grave». Ayudé a mi esposo a meter esos zapatos que no conseguía averiguar dónde los quería poner, y los metí en la maleta. Recogimos todo en 20 minutos y nos encaminamos de vuelta a Gijón. Al inspirar dentro del coche, me tragaba todos sus miedos. Practiqué el autodiálogo conmigo misma todo el camino mientras vigilaba la carretera, sin poder evitar el pensar que su hermano me había quitado el protagonismo en aquellos días, y que el propósito de sanar el dolor por la muerte de mi madre parecía obsoleto. Entre la sorpresa de lo que había sucedido y aquellos días maravillosos que dejábamos atrás, había un futuro próximo sin determinar. Un cambio se avecinaba, pero no parecía ser el que esperábamos. Lo que había ocurrido sí era un problema real, y no todas aquellas cavilaciones que me propiciaban mis insatisfactorios actos. Yo que lo veía desde la distancia y ahora con varios años después de aquello, hubiera sido mejor que no hubiera sobrevivido a aquel acontecimiento. Fui yo la que tuve que avisar de lo sucedido a los padres de Mario mientras él conducía. Parecían tranquilos por teléfono. 3 horas y media después de lo sucedido, llegamos a la zona de urgencias del Júcar, donde estaba Álvaro. Los médicos habían hablado ya una vez con los padres de mi marido
pero no nos reprodujeron nada de lo que les habían contado. «Está muy grave», era lo único que se les escuchaba decir. Mi esposo y sus padres estaban cansados. Yo también lo estaba. A ninguno se le ocurría decir, «Vámonos a casa y mañana nos darán más información». No despegué los ojos ni un momento del pálido rostro de mi marido. Aquel incidente afloró en él el sentimiento de culpabilidad que terminó con la unión que tanto nos había costado conseguir. Después de subirlo a la UCI, Mario ya no resistía más. «Nosotros nos vamos», dijo finalmente. «Espera, que se acerca el médico», imploró su madre. «¡Buf!». Escupió uno a uno todos los huesos que tenía rotos. Conté hasta 23, luego ya me cansé. El golpe en la cabeza parecía grave. En comparación con las roturas, estas no eran de importancia. El verdadero daño estaba en el cerebro. Y cuando el doctor terminó diciendo que estaba en estado crítico, ahí Mario me hizo un pequeño movimiento seco, inclinando la cabeza a un lado, y supe que había llegado el momento de regresar a casa. Tras cruzar la puerta del hogar, mi marido se quitó los zapatos y se tumbó debajo de la ligera sábana, tapándose la cabeza, y no se movió durante una hora. Yo no pude acostarme. Solo pensaba lo que mi esposo se le estaría pasando por la mente. La mezcla de sorpresa y de drama de los acontecimientos transcurridos no daba margen a un final favorable de aquel mes de agosto. La galería cerrada y Mario desconsolado. Aquellas vacaciones serían inolvidables, pero no por disfrutar de mi marido en las playas portuguesas. Después de aquella hora inmovilizado, aquel hombre derrotado alejó la sábana de su cuerpo, se sentó en la cama, respiró, le vi desde el sofá del comedor que entraba en el baño. Su rostro no estaba húmedo. ¿Era posible que Mario no hubiera llorado? El sentimiento de culpa nos hace fríos. Mientras escuchaba el agua del grifo caer por la bañera, preparé café para los dos. Unos minutos más tarde, se sentó frente a mí y lo tomamos con sorbos cortos y distanciados. «¿Vienes conmigo?», me dijo en tono serio. Contesté a su súplica afirmativamente. No habíamos dormido nada, pero la adrenalina nos permitía mantenernos en pie. Esperé a Mario a la salida del garaje y en aquel pequeño instante telefoné a Cora para sintetizarle lo sucedido. Me preguntó cómo estaba mi marido y no supe expresar con palabras todo el desconsuelo que veía en sus ojos. La situación era tan aterradora, parecía que había perdido ese poco protagonismo que mi marido me había concedido por la muerte de mi madre. Se mostraba insensible ante mi orfandad, y creo que no era importante o significativo para él, pues para Mario no existía en la superficie de la Tierra Mayor problema que su situación familiar. Creía que el sufrimiento le permitía ser déspota con todos, como si tuviera más derechos que los demás. Pensaba que el sentir que vivía le concedía privilegios conmigo, pero yo nunca lo contemplé por tener un hermano difícil. Al contrario, la atención a su hermano lo alejaba de mí. Yo tenía mis propias preocupaciones. Patricia, esa amiga o enemiga, no me permitían alcanzar la paz. Era difícil querer centrar tu paz en una persona como ella. Quizá imposible. En Cora y Alba encontraba el consuelo que necesitaba, pero este consuelo no me daba la tranquilidad necesaria que me hiciera dar a cada uno de los que me rodeaban lo que necesitaban de mí. Me invadía un sentimiento de inferioridad por tener un marido del que me sentía tan distanciada. Entre Mario y yo volvió a aparecer el silencio con más fuerza. Él estaba metido en sí mismo. Mi padre tuvo que reinventarse. Al interés de sus actividades se le unió el pasar más tiempo conmigo. No se mostraba excesivamente triste, pero verle me recordaba tanto a mi madre. Entre sus intenciones estaba que compartiéramos todos los días momentos juntos.
Al principio, sí que me mostré condescendiente con sus deseos de vernos, pero la necesidad que sentía de estar al lado de mi marido, aún en silencio, aun siendo invisible para él, me armaba de valor para decirle a mi padre que no podía dedicarle tantas horas. Cuando le contaba a mi padre la actitud de mi suegro, me explicaba que, a veces, cuando nos sentimos culpables, echamos la culpa sobre los demás, tal cual hacía este con Mario. Le recriminaba a mi esposo probablemente todo aquello que él no había hecho por su hijo. Y mi marido sufría por ello. Estaba convencida de que si tendría que responsabilizar a por alguna persona por los actos de Álvaro, ese no era mi marido. Él siempre estuvo ayudándole a pesar de la ira que sentía con cada una de sus hazañas. Todavía recuerdo las noches que Álvaro le llamaba y Mario se cambiaba el pijama por un chándal e iba a salvarle sus facturas en aquellas horas clandestinas y llevándolo después a casa. No era miedoso, pero el profundo suspiro para liberar la tensión que hacía al regresar a casa me indicaba que se había asustado al ir a pagar la factura pendiente de su hermano. Mi cuñada Susana también quiso que nos viéramos para aclararme unos cuantos detalles. Ella no estaba dispuesta a sacrificar su vida por su hermano Álvaro, y me acentuó que le transmitiera a Mario que porque él se sintiera el abanderado de Álvaro, ella no iba a actuar de la misma manera. Era cierto que ella era soltera, y su trabajo creando páginas web en casa le permitía mucho tiempo libre. Se ponía su propio horario y a demanda. En casa no solía salir de su habitación para no encontrarse con Álvaro en el pasillo. En el fondo, toda la familia de mi marido tenía el corazón destrozado antes de aquella llamada. Cada uno adoptaba una postura distinta, según donde hubieran encontrado la supervivencia. Nos salpicaban a todos las acciones de Álvaro. Su sombra era muy alargada, y mi consuelo eran aquellos vermús con Cora y Alba. Los amigos de Mario se habían ido difuminando con el paso de los años, y creo que ahora el que no los tenía era mi marido. Yo sí. Mi amistad con mis dos amigas era satisfactoria. Siempre acontecía alguna razón para reunirnos. Sus ocupaciones familiares les permitían vernos, o ellas hacían por ello, porque ambas tenían una familia de la que ocuparse. Cora tenía ya 3 hijos, e iba en busca del cuarto. A veces creo que su única preocupación era esa, el poderse quedar embarazada. Y Alba solo había parido una vez, pero por complicaciones en el parto, la niña tenía parálisis cerebral. Mi único contacto con niños eran los hijos de estas amigas. No tenía ningún sobrino, y entre Mario y yo solo hubo una conversación al respecto, en la que yo le dije que prefería no tenerlos de momento. Eso le bastó como para pensar que aquel de momento iba a ser toda la vida. Deduje muy pronto que mi marido no deseaba tener un bebé en sus brazos. Creo que ese de momento no salió de mis labios para coger puntos en mi relación con Mario, y se le quedó grabado a fuego. Pero en su recuerdo, aquella frase había sufrido una distinta matización. Tú nunca quisiste hijos. Y yo, o para no discutir, o para seguir sumando puntos, asentía. Siempre pensé que la razón por la que mi esposo no deseó nunca tener descendencia se debía al temor de tener la misma desgracia que sus padres con Álvaro. Consideraba que era jugar a la ruleta por desconocer si su futuro hijo podría causarnos los mismos problemas que su hermano. Al igual que pensaba que la poca confianza que se tenían sus padres le había perjudicado de tal forma que nuestra relación era como un puzzle en el que no encajaban las piezas. Probablemente, echar las culpas a los traumas de Mario para justificar que nuestro matrimonio no me satisfacía no era una postura muy madura, pero era una manera de encontrar la explicación de por qué, teniendo al hombre que quería en mi casa, no me liberaba de la ansiedad al sentirle lejos. La casa loca se convirtió en eso, en una casa de locos
cuando volvimos a abrir sus puertas después del verano. Mi padre acudía a la galería día sí y día también. Lo mismo ocurrió con Winston Chill y Lorenzo, sin olvidarnos de Juan, Patricia, Alberto y yo. Tuvimos que comprar más sillas para que todos tuviéramos sitio para sentarnos. Con las 2 que había inicialmente en la oficina, no fueron suficientes. Después del boom de Winston por Europa, vino la calma. Sus cuadros eran menos demandados y su presencia en las galerías no aumentaba las ventas. No se le veía desanimado por ello. Había atesorado el dinero suficiente para sustentarse y seguir pintando no parecía estar entre sus objetivos. El único contacto que tenía con el arte era la casa loca en la que parecía tener su hogar, pues no faltaba ni un solo día su presencia en la galería. Una tarde en la que todos menos el artista y yo habían colaborado en aumentar el índice de infectados por la gripe, pude conversar con mi pequeño gran pintor a solas. «Winston, ¿ya no pintas?», quise confirmar mi apreciación. «Me siento solo, Elena. No, por Dios, no». No deseaba tener aquella conversación a la que Winston Chill parecía guiarme. Otra persona más sola, una más insatisfecha y vacía. ¿Acaso el éxito, la juventud y el dinero no inmunizaban contra la soledad? Podría haberle confesado que también adolecía de ella, pero en ese momento me encontré preparada para dar una lección de optimismo y de esperanza que yo no había aprendido todavía. A veces confundimos la soledad con el aburrimiento. Eres muy joven para vivir de rentas. Les puse para hacerle ver que la vida contemplativa que llevaba era la causa del sentimiento que creía sentir. Has hecho algo importante en tu vida. Te buscaste un objetivo y lo cumpliste. Si no deseas continuarlo, cámbialo. Busca otro proyecto y entrégate a él del mismo modo que te propusiste pintar. Vive. No sucumbas en ello. Porque hayas vivido mucho en poco tiempo, no significa que no te queden cosas que experimentar. No es que no esté satisfecho con mi éxito, pero necesito a alguien con quien compartirlo. Necesito un amigo, alguien que no sea un desconocido con el que celebrar mis triunfos, alguien que conozca mis sufrimientos y mis pesares también. ¿Sí? Alguien que perdone mis errores y al que no tema perder si la venta de mis cuadros no es la esperada. Efectivamente, la vida de un artista depende de la fuerza con la que sus fans acogen su obra. Winston Chill reconoció que los que le apoyábamos en su trabajo no éramos incondicionales. Su relación social y su mundo giraban en torno a la efectividad de su creatividad. Darse cuenta de que no te quieren por cómo eres por dentro, sino por lo que has conseguido, eso sí es soledad. No podía dar un discurso de cómo ganar un amigo a alguien que posiblemente nunca lo hubiera tenido. Su niñez en aquella casa aislada de Castilla junto a sus padres y posteriormente su concentración en la pintura no le dejó tiempo para la amistad, y un amigo requiere eso, dedicarle tiempo. Tiempo que no te devolverán, pero es el único que dándolo no sientes que lo has perdido.